Probablemente ya conozcas diferentes tipos de castigos, como la detención y la prisión, e incluso puede que hayas oído hablar de castigos históricos, como la horca, la quema y la lapidación. Por más aterrador que parezca, los seres humanos siempre han encontrado formas aún más crueles y perturbadoras de castigar a aquellos considerados infractores, incluyendo prácticas terribles como quemar o exponer a las personas a plagas de insectos. Estas se encuentran entre las penas más brutales de la historia de la humanidad. Ensacamiento romano. ¿Alguna vez has imaginado tener que compartir un espacio reducido con alguien que no soportas? Ahora imagina que, en lugar de una persona molesta, estuvieras rodeado de animales feroces. Esa era la esencia del antiguo castigo conocido como ensacamiento. La víctima era colocada en un gran saco de lona, junto con un perro, un gato, un mono, un gallo y, en algunos casos, incluso una serpiente venenosa. Luego, el saco era arrojado a un río. A medida que el saco se llenaba de agua, los animales, aterrados y agresivos, comenzaban a atacarse entre sí, dejando a la víctima atrapada en el caos. La combinación de animales variaba dependiendo de la situación, pero este cruel castigo se reservaba con frecuencia para personas acusadas de parricidio, el acto de matar a uno de sus propios padres. Escafismo. Si alguien te invitara a un paseo en barco en la antigua Persia, podrías imaginar un viaje tranquilo por el río Carón, quizás saboreando dátiles frescos. Pero, en realidad, estarías a punto de enfrentar uno de los castigos más repugnantes jamás concebidos en el siglo V a.C. Conocido como escafismo, o el barco, esta cruel práctica comenzaba de forma sorprendentemente dulce. La víctima era alimentada con grandes cantidades de leche, miel y nata. Sin embargo, la incomodidad no tardaba en comenzar. La víctima era atada a un barco o colocada entre dos barcos, de modo que solo la cabeza, los brazos y las piernas quedaran expuestos. Luego, el barco era empujado al río. La alimentación forzada provocaba vómitos y diarrea, y los desechos ricos en azúcar comenzaban a atraer insectos. La víctima, inmovilizada, quedaba expuesta a constantes picaduras e infestaciones de larvas y otros parásitos, mientras su cuerpo era consumido lentamente. Si el condenado había cometido un crimen grave, como el parricidio, el barco podía ser llevado de vuelta a la orilla para alimentarlo nuevamente, prolongando aún más su agonía. El historiador griego Lucio registra un caso en el que un soldado persa, acusado de matar a una mujer noble, sobrevivió 17 días sufriendo esta tortura antes de finalmente sucumbir. Ratones. A lo largo de la historia de la humanidad, siempre que grandes grupos de personas se reunían, los ratones también hacían acto de presencia. Habitaban nuestras casas sin tener que pagar nada, viviendo de la basura que producíamos. Dado este historial, quizás fuera justo ponerlos a trabajar. Actualmente, los ratones se usan ampliamente en investigaciones y pruebas científicas, pero si retrocedemos algunos cientos de años, estas criaturas eran utilizadas de maneras mucho más crueles. En el siglo XVII, por ejemplo, los holandeses usaban ratones como instrumentos de tortura. Uno de ellos era colocado sobre el abdomen de un prisionero, cubierto con una olla o jaula. Luego, el recipiente se calentaba, y el ratón, desesperado por escapar, comenzaba a cavar a través de la piel de la víctima. Sin embargo, este no era el único método macabro que involucraba ratones. En la Inglaterra medieval, la Torre de Londres, famosa por su ambiente sombrío, tenía una celda especial conocida como la mazmorra de los ratones. Cuando el nivel del río Támesis subía debido a las lluvias, los ratones eran arrastrados hacia el interior de la celda, donde aterrorizaban e incluso mordían a los prisioneros encadenados. En la misma época, en Alemania, se colocaban ratones hambrientos en jaulas atadas al cuello de las víctimas. ¿Te imaginas lo que haría un grupo de ratones desesperados? Esta práctica era increíblemente brutal. Pero, entre ser devorado vivo por ratones o por insectos, ¿cuál crees que sería el peor destino? Para los ratones, presiona el botón de suscribirse. Para los insectos, haz clic en me gusta. Bueno, hemos llegado al final de otro vídeo. Espero que les haya gustado y dejen en los comentarios cuál castigo les pareció el más cruel de todos. Gracias por ver.